¿Qué ocurriría si un ser artificial soñara con ser humano? ¿Qué pasaría si una poderosa hechicera pudiera alterar la realidad para conseguir aquello que más desea? Durante la década de los años 80, Marvel Comics contó una de las historias más extrañas, emotivas y trágicas de toda su historia. Una historia sobre amor. Sobre familia. Sobre la necesidad de pertenecer. Y sobre la peligrosa diferencia entre los sueños y la realidad. Vision, un androide creado para destruir a los Vengadores, había logrado lo imposible, convertirse en un héroe. Y Wanda Maximoff, la Bruja Escarlata, había encontrado en él algo que nunca creyó posible, amor verdadero. Pero había un problema. ¿Cómo puede una mujer humana formar una familia con una máquina? La respuesta cambiaría para siempre la vida de ambos. Esta es la historia de Vision y Wanda. La historia de la familia imposible. Para entender esta historia debemos retroceder algunos años. Vision había sido creado por el villano Ultron. Su propósito original era infiltrarse entre los Vengadores y destruirlos desde dentro. Sin embargo, algo inesperado ocurrió. Vision desarrolló conciencia propia. Aprendió a pensar. Aprendió a sentir. Y finalmente decidió rebelarse contra su creador. Con el tiempo se convirtió en uno de los miembros más respetados de los Vengadores. Fue durante esa etapa cuando comenzó a acercarse a Wanda Maximoff, la Bruja Escarlata. Ambos eran considerados diferentes. Wanda era una mutante temida por muchos. Vision era un androide incapaz de encajar completamente entre los humanos. Los dos compartían la misma soledad. Y poco a poco nació el amor. Un amor que muchos consideraban imposible. Pero ellos ignoraron las críticas. Se enamoraron. Y finalmente se casaron. Aquella boda fue uno de los momentos más importantes de la historia de los Vengadores. Parecía el comienzo de una vida feliz. Sin embargo, apenas era el primer paso. Después de casarse, Wanda y Vision comenzaron a preguntarse algo fundamental. ¿Podían vivir como una familia normal? Los Vengadores combatían amenazas cósmicas. Viajes en el tiempo. Invasiones alienígenas. Dioses y monstruos. Pero Vision deseaba algo mucho más simple. Una casa. Una esposa. Una familia. Una vida tranquila. Por primera vez, el androide soñaba con algo profundamente humano. Así que ambos abandonaron temporalmente la actividad superheroica. Se mudaron a los suburbios. Intentaron integrarse entre vecinos comunes. Querían demostrar que podían vivir como cualquier matrimonio. Pero la normalidad nunca fue sencilla para ellos. Vision seguía siendo un androide. Y Wanda seguía siendo una de las personas más poderosas del planeta. La felicidad parecía cercana. Pero todavía faltaba algo. Ese algo eran los hijos. Vision y Wanda deseaban convertirse en padres. Sin embargo, existía un problema evidente. Vision era una máquina. Biológicamente era imposible tener descendencia. Pero Wanda no era una mujer común. Sus poderes de alteración de probabilidades estaban evolucionando. La magia del caos comenzaba a manifestarse de formas cada vez más extraordinarias. Y entonces ocurrió el milagro. Wanda quedó embarazada. Ni siquiera los héroes más inteligentes lograban explicar cómo era posible. Los médicos no tenían respuestas. La ciencia no podía comprenderlo. Pero para Wanda y Vision aquello no importaba. Lo único importante era que iban a tener hijos. Finalmente su sueño parecía hacerse realidad. Llegó el día del nacimiento. Y contra toda lógica nacieron dos niños. Tommy y Billy. Para Wanda fue el momento más feliz de toda su vida. Para Vision fue la prueba definitiva de que podía ser más que una máquina. Ahora era un padre. Los niños crecían rodeados de amor. Vision analizaba cada aspecto de la paternidad. Intentaba comprender las emociones humanas. Aprendía sobre responsabilidad. Sobre protección. Sobre sacrificio. Mientras tanto Wanda disfrutaba de una felicidad que nunca había conocido. Por primera vez parecía tener todo lo que deseaba.
Una familia. Un hogar. Un futuro. Y durante un tiempo, todo parecía perfecto. Demasiado perfecto. Pero el universo Marvel tiene una costumbre. Cuando algo parece demasiado perfecto, normalmente es porque algo terrible está a punto de ocurrir. Poco a poco comenzaron a surgir preguntas inquietantes. ¿Cómo había sido posible aquel embarazo? ¿Por qué nadie podía explicar la existencia de los niños? ¿Por qué los poderes de Wanda parecían estar relacionados con ellos? Incluso algunos de sus amigos comenzaron a sospechar. Había algo extraño. Algo oculto. Algo que no encajaba. Pero Wanda se negaba a escuchar. No quería respuestas. No quería dudas. Solo quería conservar su felicidad. Y esa necesidad terminaría teniendo consecuencias devastadoras. Finalmente la verdad salió a la luz. Tommy y Billy no eran niños normales. Ni siquiera eran hijos biológicos. Habían sido creados mediante magia. Más específicamente, habían surgido gracias a fragmentos de energía mística utilizados inconscientemente por Wanda. Lo peor era el origen de esa energía. Aquellos fragmentos pertenecían a una entidad demoníaca increíblemente poderosa. El temible demonio conocido como Mepisto. Cuando la verdad fue descubierta, todo comenzó a derrumbarse. Los niños nunca habían existido de la forma que Wanda creía. Eran construcciones mágicas. Manifestaciones imposibles. Un sueño convertido temporalmente en realidad. Entonces ocurrió la tragedia. Los fragmentos utilizados para crear a Tommy y Billy fueron reclamados. Y los niños desaparecieron. Simplemente dejaron de existir. Para Wanda fue una experiencia insoportable. No había perdido una batalla. No había sido derrotada por un enemigo. Había perdido a sus hijos. El dolor fue tan grande que su mente comenzó a quebrarse. Toda la felicidad construida durante años desapareció en un instante. Vision tampoco pudo evitar el sufrimiento. Aunque era un androide, había llegado a amar profundamente a los niños. Los había criado. Los había protegido. Los había considerado su familia. Y ahora todo había terminado. La desaparición de Tommy y Billy marcó el principio del fin para la relación entre Wanda y Vision. El sueño de una familia perfecta había demostrado ser una ilusión. Ambos intentaron seguir adelante. Pero algo se había roto. Las heridas emocionales eran demasiado profundas. La tragedia no solo había destruido una familia. También había destruido la idea de normalidad que ambos perseguían. Vision comprendió que jamás podría convertirse completamente en humano. Y Wanda comenzó un largo camino de dolor que años más tarde desencadenaría acontecimientos todavía más dramáticos. La felicidad que habían construido era real para ellos. Pero estaba sostenida sobre una base imposible. Y finalmente esa realidad se derrumbó. Aunque la historia parecía haber terminado allí, el legado de Tommy y Billy sobrevivió. Años después, ambos regresarían de formas inesperadas. Se convertirían en héroes conocidos como Wiccan y Speed. Y demostrarían que incluso los sueños más imposibles pueden dejar huellas permanentes. Pero esa es otra historia. Porque en los años 80, para Wanda y Vision, todo parecía haber acabado. La historia de la familia imposible es mucho más que una aventura de superhéroes. Es una reflexión sobre los deseos humanos. Sobre la necesidad de amar. Sobre el sueño de construir un hogar. Vision quería ser humano. Wanda quería ser madre. Y durante un breve instante lograron conseguir ambas cosas. Pero la felicidad que construyeron estaba basada en una ilusión. Y las ilusiones, por hermosas que sean, no pueden durar para siempre. Sin embargo, eso no significa que fueran falsas. Porque el amor que sintieron fue real. El dolor que sufrieron fue real. Y la familia que intentaron construir, aunque imposible, cambió para siempre la historia de Marvel. Una historia que demuestra que incluso los héroes más poderosos pueden ser vulnerables. Porque al final, no existe magia capaz de protegernos de la pérdida. Y no existe tecnología capaz de reemplazar aquello que amamos. Ese fue el sueño de Vision.
La familia imposible. Y también una de las tragedias más conmovedoras jamás contadas en los cómics de Marvel.